Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amados hermanos, queridos amigos, gracias por acompañarnos. Es tiempo de estudiar las Sagradas Escrituras, la Palabra de Dios. Estamos llegando a los comentarios final de la primera lección que hemos abordado durante toda la semana. Jesús gana, Satanás pierde, con un pasaje de la Biblia que nos sirvió de fundamento para estos comentarios que compartimos con ustedes durante toda la semana. Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Siempre cuando llegamos a la conclusión de una lección, nos gusta dar un vistazo para hacer una reseña de lo que hemos visto durante toda la semana y así fortalecer el conocimiento, los conceptos que estudiamos, fortaleciendo esos conceptos y acordando cada uno de ellos nos invita a poner en práctica lo que hemos aprendido. Pastor Cristian Veras, es un placer, un honor saludarle y básicamente al cierre de lo que es la lección de esta semana, muchas bendiciones. Muchas bendiciones también para ti, estimado amigo. Amén. Que Dios puede estar contigo hoy siempre. Para ustedes, amigos y hermanos que sintonizan Radio Amanecer en Estudio a esta hora, bendiciones del Todopoderoso. Que Jehová pueda bendecirte en este día. Vamos a orar. Gracias, Padre amado. En este momento sencillamente nos declaramos neófitos, nos declaramos, Señor, incapaces de presentar tu palabra si tú no nos das el permiso a través de tu Espíritu Santo para eso, y queremos, por favor, que pueda también bendecir a nuestros oyentes con el conocimiento de tu palabra. Es porque lo pedimos, no por mérito nuestro, sino por Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Pastor, esta semana fue objeto de estudio básicamente Apocalipsis 12 y estábamos viendo que nos brinda varias lecciones prácticas para lo que es la vida del cristiano de este siglo XXI. En primer lugar, nos da la seguridad que en medio de las pruebas de la vida, Cristo siempre está presente. Eso lo estudiamos en esta semana. Dicho capítulo 12 nos recuerda que Satanás es un enemigo derrotado. Fuerte énfasis estuvimos haciendo sobre eso. Cristo venció al enemigo, al diablo, que fue derrotado, y nos da la confianza de que en nuestras batallas más fuertes con Satanás, Cristo ya obtuvo la victoria. Y es importante que todo esto lo estuvimos viendo en el libro de Apocalipsis en el capítulo 12. Precisamente, mi estimado amigo Pastor Scroggins, hay dos versículos en este capítulo 12, como ya dijimos en una entrega pasada, el capítulo 12 de Apocalipsis, lo que Cristo está haciendo al inspirar a Juan con este capítulo dentro del marco del gran conflicto, es para decirnos sencillamente que el mismo dragón que está persiguiendo a la iglesia, que persigue a la mujer, que es la iglesia, que persigue al remanente, que somos nosotros en los últimos días, es un dragón vencido ya. Cristo lo venció. Y entonces hay dos versículos muy importantes en el capítulo 12, que son el 6 y el 14, que de hecho son paralelos. Estos versículos son completamente paralelos, pastor. Si vamos a Apocalipsis capítulo 12 y vemos la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1260 días. Aquí está la persecución a la mujer,
a la iglesia. Y se está refiriendo a la iglesia medieval, la persecución. Allí, en una entrega pasada estuvimos hablando de los bohemios, o sea, lolardos, muchos de los grupos que fueron perseguidos durante la Edad Media, y que decíamos que más de 150 millones de personas perdieron sus vidas. Por eso el paralelismo entre el versículo 6 y el 14 dice que la mujer huye al desierto. El versículo 14 dice: pero se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volara delante de la serpiente al desierto. Después del versículo 6, donde dice que la mujer huye al desierto, es decir, Satanás, el dragón, ataca a la mujer y ella huye al desierto, donde Dios había preparado lugar para que fuese sustentada, se interrumpe esa secuencia. La secuencia del versículo 6 se interrumpe y presenta la batalla en el cielo hasta el versículo 11. Terminando el 11, donde dice, de hecho el 12 es parte, que cuando dice por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Pero el versículo 13 dice que cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, de nuevo persigue a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y luego el 14 dice: pero se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volara delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Noten que los mismos elementos del versículo 6, la mujer es sustentada por 1260 días. Ahora en el 14 utiliza los tiempos y la mitad de un tiempo, retomando esa secuencia de que la mujer es sustentada por 1260 años. Dios no permitió que la mujer fuese aniquilada por la serpiente. Satanás persigue a la mujer con una furia indescriptible, porque no pudo destruir al hijo varón, a Cristo, porque el negocio de todo este asunto de parte del diablo no era matar a los cristianos, era detener de que Cristo viniera a morir en la cruz del Calvario. Satanás no quería que Cristo muriera, no, él no quería eso. Y después, como no puede detener a Cristo, entonces persigue a la iglesia, porque el asunto con la iglesia ahora no es matarlos tampoco, no es que él quería matarlos, es que no quería que se salvaran. Era impedir la salvación de ellos. Y entonces esos dos versículos son de suma importancia para nosotros. El autor los resalta. Y qué importante, pastor, de que Dios no permite que la mujer sea aniquilada, sino que hace provisión para que la mujer sea sustentada por los 1260 años. Pastor, pensamos y sentimos que la verdad eterna en esos dos versículos es que en nuestros momentos de tribulación y prueba, Dios siempre tiene un lugar preparado para nosotros. Esos dos versículos enseñan esa verdad. El Señor nos sustenta en medio de la prueba. En las pruebas de la vida está allí para fortalecernos, para sostenernos y también para apoyarnos. En las pruebas más grandes de la vida, su Espíritu nos sostiene y nos acerca a Dios. Las dos grandes lecciones que nosotros podemos aprender de este estudio de Apocalipsis 12 es que Cristo nunca ha perdido una batalla con Satanás, y en el tiempo del fin su pueblo saldrá victorioso. Y la segunda verdad que queremos hacer el énfasis es que cualesquiera que sean las pruebas que enfrentemos, Dios está allí para dar la victoria a su pueblo, a sus hijos, y eso es lo que históricamente nosotros hemos venido comprobando cuando leemos Apocalipsis 12. Es precisamente el tema del gran conflicto. En el gran conflicto, Cristo es perseguido y es arrebatado al cielo para Dios. La iglesia también, nosotros somos perseguidos como el remanente, los otros hijos de la mujer o de la iglesia,
somos perseguidos y maltratados y también somos arrebatados para Dios. Es decir, si nosotros tomamos la victoria de Cristo para nosotros mismos, para sí, seremos realmente preservados para Dios de una forma como la fue el Hijo de la mujer, Cristo. Porque es igual, Dios nunca abandonará a sus hijos y la victoria que cuenta para Cristo cuenta para nosotros también. El gran conflicto nos está diciendo claramente que nosotros hemos de pasar por tiempos difíciles. Esto sí, tal cual Cristo pasó por tiempos difíciles, tiempos indescriptibles, nosotros también los pasaremos. Pero tal como Cristo obtuvo la victoria, el remanente de Dios en los últimos días lo obtendrá también. Si vemos, por ejemplo, pastor, en el capítulo 12 del libro de Génesis, podemos percibir que Abraham es descendiente de Sem. Sem pasó un diluvio universal, estuvo dentro del arca. O sea, la simiente de Dios es Sem. Aquí están los hijos de Dios, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, el testimonio de Jesús. Son los mismos que en Génesis capítulo 3, versículo 15 se está describiendo como los que le pisan la cabeza a la serpiente mediante Cristo, mediante la fe de Jesús. Ahora, Abraham nace bajo la descendencia de Sem. Pasó en los lomos de Sem el diluvio, igual que la mujer que el Satanás envía un río terrible para destruirla, para arroparla, para tragársela, ahogarla. Dios libra a la mujer de ese río, enviando que la tierra se trague el río y la ayude. Asimismo, Abraham surge dentro de la simiente divina de Sem para preservar esa simiente santa, ese remanente santo. Abraham es parte de ese remanente como tú y yo lo somos hoy. Lo que nos está diciendo es que hoy nosotros somos parte de ese remanente, como la misión de Abraham era guardar los mandamientos de Dios y Dios dijo que Él lo haría. Así nosotros hoy tenemos una misión como remanente también, guardar los mandamientos de Dios y poner en alto la Biblia que ha sido tirada por el suelo en los últimos días. La misión del remanente es, además de mantenernos firmes y fieles, es guardar los mandamientos de Dios y poner en alto el texto bíblico. Para aquellos que están sintonizando a Radio Amanecer en esta hora, estamos haciendo un repaso general de la lección número 1, aquí en Radio Amanecer en Estudio. Jesús gana, Satanás pierde. Pastor, una gran verdad que nosotros pudimos asimilar durante toda esta semana fue sobre esa batalla en el cielo. Algunas personas han dicho, bueno, pero Dios, siendo soberano, con todo el poder, sabía que el pecado iba a entrar a través de Satanás, ¿por qué no lo destruyó? Ya hemos encontrado que en este sentido, en esa batalla, podríamos argumentar que Dios no tenía otra opción. Si quería seres que pudieran amarle y a los demás, tenía sencillamente que crearlos libres, con esa libertad de elección, y si no fueran libres no podrían amar. Y la gran pregunta entonces que nos hacíamos es, ¿y qué sería entonces de nuestro universo sin amor? ¿Sería lo que algunos han afirmado, nada más que una máquina irracional que funciona según estrictas leyes de causa y efecto, y en lo que no tenemos la libertad para hacer algún tipo de elección? Y básicamente, ante esa situación de caos que se presentó en este sentido, y estamos utilizando un término muy humano, en el cielo, por esa decisión de Satanás de no obedecer a Dios, lo que queremos hacer el énfasis es, el Señor permitió esto porque sus criaturas, entiéndase, los ángeles y nosotros también los seres humanos, fuimos formados con esa libertad de elección y
obrar en contra de eso, entonces estaríamos hablando que Dios estaría creando autómatas, personas, seres que sencillamente no tenían esa capacidad de elección. Lo que usted está diciendo, pastor, en su comentario, responde a una pregunta. ¿Por qué Dios permitió, si sabía que Lucifer iba a fallar, se iba a rebelar? ¿Por qué Dios o lo creó o lo permitió? La respuesta está en que tanto Lucifer como nosotros fuimos creados como seres libres, porque el libre albedrío es un principio de amor de parte de Dios, y ese principio de amor se refleja en realidad en la vida. El libre albedrío, que son condiciones indispensables para que alguien reciba, cultive y comparte el amor. Por eso nuestro amoroso Dios creó a los ángeles, incluyendo a Lucifer, y a los seres humanos con libertad para tomar sus propias decisiones, entre ellas la posibilidad de seguir un camino equivocado. Y en otras palabras, Dios creó todo el universo como un ambiente perfecto y armonioso para que sus criaturas crecieran en amor y sabiduría. De manera que hoy usted y yo tenemos la facultad de elegir a quién escoger para casarnos. ¿Les gusta esa facultad? ¿Verdad que sí? Que nadie te escoja, sino que tú seas, que elijas a la persona con la que te quieres casar. El pastor Scroggins eligió a Raquel Tejada, ¿no? Sí. Porque tiene la libertad de hacerlo. El pastor Veras escogió a Antonia, eligió a Antonia como su esposa, porque tiene la libertad de hacerlo. Tú escogiste a tu pareja, a tu esposo, tu esposa, porque tienes la libertad de hacerlo. Esa libertad te la dio Dios y es buena. Es un principio de amor. Por lo tanto, nosotros podemos darnos cuenta de que esas propias decisiones nuestras conllevan a la posibilidad de seguir un camino equivocado. Exacto. Estaba pensando mientras usted estaba haciendo su comentario, en la dirección, Pastor Veras y amigos, que se presenta el siguiente caso. Si usted como padre sabe que la profesión de su hijo, que es médico, Cristian, usted sabe que en esa carrera tiene todo claro, que en esa carrera es algo hipotético, puede fracasar. Usted como padre, pues lo único que está llamado para orientarle, pero la decisión final de seguir estudiando medicina para hacerse médico está de su parte. Independientemente del argumento, del concepto claro que pueda tener un padre de que puede fracasar en la elección de esa carrera, el padre no puede coartar la libertad que tiene el hijo para hacer su decisión y seguir estudiando medicina. Vamos a verlo así, de esa manera. Dios sabía su capacidad como omnisciente, sabía que el ser humano, o sabía que Satanás o alguna criatura del universo podría pecar, pero el Señor no vive coartando la elección de sus criaturas y de sus hijos, sino que uno mismo puede entender por decisión propia por qué las cosas están funcionando de X o Y manera. Ahora que usted pone ese ejemplo, hubo un militar de carrera en la República Dominicana que se graduó de hecho de medicina. El padre quería que estudiara medicina y lo hizo. Estudió en la Universidad Estatal llamado Francisco Alberto Camaño Deñó. Su padre Fausto Camaño lo instruyó, lo instigó para que estudiara medicina y él lo hizo. Y una vez que se graduó, colgó en la pared el título y le dijo: era lo que tú querías, ahora yo voy por lo que yo quiero. Y llega a ser un militar de carrera porque tenía el libre albedrío. Este libre albedrío es que, siendo la ley del amor el fundamento del gobierno de Dios, la felicidad de todos los seres inteligentes depende naturalmente de su perfecto acuerdo con los grandes principios de justicia. Dios, señores, desea que todas sus criaturas, todas, el servicio por amor, el servicio que brota de un aprecio de su carácter, los persiga, los sigan, y no haya placer en la obediencia forzada. Dios no quiere que nadie
le sirva ni le siga por una obediencia forzada. De manera que el Señor da esa capacidad del libre albedrío, ese honor, ese privilegio, esa bendición, para que nosotros voluntariamente, cuando nos enteremos que Él es un Dios de amor, le sirvamos a sí mismo por amor. Hay una declaración muy importante que encontramos en el libro Patriarcas y Profetas, en las páginas 12 y 13, de la autora Ellen White, inspirada por el poder del Espíritu Santo. De su pluma se escribió lo siguiente, en la dirección del tema que estamos tratando: mientras todos los seres creados reconocieron la lealtad del amor, hubo perfecta armonía en el universo de Dios. Cumplir los designios de su Creador era el gozo de las huestes celestiales. Se deleitaban en reflejar la gloria de Dios y en manifestarle alabanza. Y mientras el amor de Dios fue supremo, el amor de unos por los otros fue confiado y desinteresado. No había nota de discordia que echara a perder las armonías celestiales. ¡Wow! ¡Qué tremenda declaración, señores! Reconocer que mientras se es fiel a lo que Dios establece en su palabra, todo funciona en armonía. Pero tristemente estudiamos también en esta semana que Lucifer decidió desobedecer a Dios. El problema del pecado se incrementó en el cielo, tuvo que ser sacado del cielo, y la política de la cual Satanás acusaba al Creador se reflejó en la misma vida del enemigo de Satanás, cuando engañó al ser humano. Y hoy en día nosotros estamos viviendo la miseria sencillamente por las propuestas de Satanás. Y cuando uno da un giro a su vida y se da cuenta que obedecer a Dios produce armonía, es lo que básicamente está la descripción que está haciendo Ellen White en Patriarcas y Profetas, páginas 12 y 13. De acuerdo a esa declaración que hace Elena de White y que usted nos plantea, pastor, volvemos, o me permito volver, al comentario de que aunque muchos reconocen la importancia del libre albedrío, algunos todavía se preguntan ¿por qué Dios, si sabía que Lucifer se rebelaría, por qué lo creó? La creación de Lucifer, mis estimados, no responsabiliza a Dios en ninguna instancia por el origen del pecado. Es más, es muy difícil especular sobre esta pregunta porque depende de muchos factores, entre ellos, por ejemplo, el significado exacto de la palabra responsable. El origen y la naturaleza del pecado son misterios que nadie puede explicar completamente. Además, estuvimos diciendo desde acá de que nadie, en lo absoluto nadie, solo Dios, tiene conocimiento pleno acerca de la salvación y del pecado. Nosotros tenemos una idea de eso. Y es precisamente lo que nos lleva a que Dios no ordenó que existiera el pecado, solo permitió su existencia. Y luego, por supuesto, en la cruz tomó sobre sí el castigo máximo para el pecado, lo que posibilita que finalmente lo erradique. En todas nuestras dolorosas elubricaciones sobre el mal, nosotros nunca debemos olvidar que Dios mismo pagó el precio máximo por la existencia del pecado, por el mal en sí, y que Él sufrió como nadie en este mundo, más que todos sufrió para que nosotros no sufriéramos. De manera que el responsable de todo es Lucifer, Satanás, y el que toma la responsabilidad sobre el pecado es Dios para que nosotros no suframos. El libre albedrío, pastor y estimados amigos, es un regalo de Dios. Pastor, pero el libre albedrío también es sagrado. Eso conlleva a poderosas consecuencias, no solo para ti, estimado amigo, sino para todos. ¿Por qué? Porque nos dice que hay decisiones importantes que nosotros vamos a tomar y que haciendo uso del don del libre albedrío,
esas decisiones pudiesen tener consecuencias funestas o consecuencias bendecidas. Hay consecuencias que son eternas. Las decisiones que hacemos en esta tierra, buenas o malas, tienen consecuencias eternas. Por eso Pablo siempre, pastor, me gusta citar lo que Pablo de manera extraordinaria citaba cuando decía: no se engañe nadie, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y hoy tenemos la gran oportunidad, y hemos aprendido en esta semana, que nuestras decisiones pueden estar matizadas siempre con una instrucción y una guía del Espíritu Santo, o usted puede sencillamente obedecer la orden del enemigo haciendo sus decisiones, y los resultados finales ahí lo tendrá. Nosotros aquí en la Radio Amanecer en Estudio, recomendamos siempre que sus decisiones puedan ser guiadas por el poder del Espíritu Santo. Y en conclusión, por el día de hoy, pastor, cada hombre está libre para elegir el poder que quiere que domine sobre él. El libre albedrío también se expresa aquí. Usted ahora tiene la facultad de elegir quién quiere que domine sobre usted. Ojalá que sea Dios. Amén. Yo tomo la decisión de que sea Dios en mi vida. Igualmente, este servidor. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por esa expresión de amor tan grande, el libre albedrío, y luego la cruz que corrige todos los errores que hacemos para darnos la salvación que desde antes de la fundación del mundo preparaste para nosotros. Maravilloso eres, oh Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.